Internacionalización de empresas mexicanas. Las empresas mexicanas se han convertido en protagonistas por derecho propio en un escenario económico mundial caracterizado por el proceso globalizador, pero existe cierto grado de riesgo, control, compromiso y utilidades que depende del tipo de estrategia que utilice la empresa para ingresar a los diferentes países. Solo se deben considerar tres tipos de riesgos en este sector en general: el riesgo competitivo, el riesgo monetario y de tipo de cambio y el riesgo político. El riesgo país es un indicador que nos permite saber en qué situación se encuentran las diferentes naciones y qué nivel de endeudamiento se tiene. A través del tiempo también nos muestra sus cambios en cuanto a su deuda externa para saber si ha mejorado o no. En un mundo globalizado donde los mercados financieros se ajustan instantáneamente, es muy probable esperar que una caída en la actividad económica de un país tenga un efecto distorsionante inmediato. Esta medición de riesgo es fundamental para la internacionalización de las empresas. De esta forma, las empresas mexicanas tienen un análisis más completo de los países donde quieren incursionar en la comercialización de sus productos. Las divergencias no son otra cosa más que contradicciones entre objetivos de las empresas y el panorama real en el que se vive. Dos ejemplos de divergencia en el panorama de empresas que quieren internacionalizarse es el factor trabajo, porque es diferente para cada país en función del sistema educativo, programas de formación, condiciones del mercado de trabajo, entre otros. Y el capital, porque no es homogéneo incluso dentro del mismo sector para distintos países. Para el proceso de negociación exitosa, una empresa mexicana que pretende incursionar en el extranjero debe tener una evaluación de recursos disponibles, presentar su análisis financiero, evaluar los factores cualitativos y, con base en esto, tener una sostenibilidad de resultados, una estrategia bien planteada y un diseño de la organización internacional con fundamentos sólidos.
Una vez analizado el proceso de negociación, se debe tener en cuenta que en cada uno de los pasos siempre debe existir una retroalimentación para tener puntos más claros y tener así una decisión de internacionalización más completa. Tomando en cuenta que el análisis se basa en una empresa mexicana que quiere internacionalizarse, debemos considerar que la mayoría de las veces se intervienen dos divisas diferentes y que existe siempre un riesgo de cambio. Este da origen porque el tipo de cambio no es constante, sino que fluctúa, y el mecanismo para evitar el riesgo de cambio es que las entidades financieras ofrecen mecanismos de cobertura de riesgos. Uno de los mecanismos son los seguros de cambio o las opciones de divisas. Teniendo en cuenta que el análisis se basa en empresas mexicanas que quieren internacionalizarse, se debe de tener en cuenta los diferentes tipos de divisas. Por ejemplo, la divisa convertible, que puede intercambiarse libremente por otra; la no convertible, que es aquella que no es aceptada comúnmente en el mercado internacional; la divisa bilateral, que es una divisa utilizada en la liquidación de operaciones entre países que han suscrito convenios bilaterales; la divisa exótica, que no tiene un gran mercado internacional; y la divisa fuerte, que es una divisa que mantiene cierta estabilidad cambiaria y generalmente comprende a países de baja inflación. Es decir, si una divisa es fuerte, significa que es una economía fuerte a la que pertenece. Por ejemplo, el dólar, que pertenece a Estados Unidos, y en comparación con el peso mexicano, que es relativamente un país en desarrollo.